Hola, bienvenidos a una nueva edición de Bien Público, aquí como cada semana en el Canal 21, el canal del Arzobispado. Yo tengo un enorme privilegio de entrevistar una vez más a la doctora Paola del Bosco. Bienvenida, Paola. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Le voy a contar a la audiencia de quién se trata. La doctora del Bosco es doctora en filosofía, docente, experta en ética, en educación, una académica. Ha trabajado por tantos años en la vida universitaria y de colegios también. Y tiene algo para subrayar, es madre de 9 hijos. Así que bueno, vamos a hablar de la educación en la vida pública y privada. Así que hacemos una breve pausa, los títulos y enseguida venimos, Paola. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué haces si lo sabes? ¿Podés quedarte indiferente? Rocío hoy está en la escuela, pero hay muchos como ella que esperan una oportunidad. Vos sos parte de la solución. Sumate hoy a Cimientos para que todos los chicos puedan ir a la escuela. Cimientos 011-4829-8676 www.cimientos.org. Le voy a preguntar a la doctora Paola del Bosco sobre su opinión sobre educación y bien público. Qué pregunta. Puedo estar hablando todo el tiempo de eso. Primero quiero subrayar que una comunidad crece por el lado de la educación, porque justamente se trata de un factor muy crucial, que es cuando, si yo educo a la gente, estoy haciendo una depuración de lo que hice bien y lo que todavía tengo que hacer bien, y también enmiendo los errores. Así que cuando yo me atrevo a decirle a la siguiente generación qué cosas son importantes, estoy haciendo simultáneamente un balance de lo que he recibido, de lo que he podido hacer con lo que he recibido. Si ese proceso no se hace bien y no se hace con la intensidad necesaria, el crecimiento se malogra, es un crecimiento menos bueno de lo que podría ser. Por eso una comunidad tendría que poner un interés intensísimo en este factor de educación. Por otra parte, la educación es mucho más amplia que simplemente la escuela. La escuela es lo visible, sin embargo sabemos que un chico cuando nace empieza a ser educado por todo lo que lo rodea. La familia, que es en general el primer ámbito donde es recibido esta vida nueva del chico, es donde recibe una serie de datos que primero los absorbe de manera instintiva, no racional, pero después quedan como sedimentados. Así que sí, me adhiero a esta propuesta si se trata de un bien público, porque una persona bien educada no solamente es favorable a ella misma, sino que inmediatamente, simultáneamente produce, digamos, un efecto benéfico también en los demás y puede dar todo lo que ha venido al mundo para dar, ¿no? Sí, estos detalles del muchas gracias, usted merece, por supuesto, bienvenido. Esto de un país que había optado por la educación. Argentina, yo he tenido abuelos inmigrantes analfabetos. Y la primera generación, mi hijo el doctor. Esta Argentina del guardapolvo blanco, de las bibliotecas, de la cultura, de pronto ingresa sorpresivamente en un mundo de analfabetismo, de 500 palabras, de una modificación en la estructura del respeto al maestro, a la señorita, al profesor. Su comentario, por favor. Sí, yo en general no me siento cómoda en una visión así escalofriante. Sí, digamos, me hago eco de la dificultad que tiene la escuela en este momento. Y una de las razones, hay muchas razones que lo explican. Una razón fuerte es que hay un desprestigio de la figura del maestro, del docente, no solamente porque
en la cultura contemporánea la autoridad no tiene el lugar que tenía en otro momento, hay una especie de multiplicación de la boca de expendio de datos, es decir, antes el maestro era prestigioso porque de él surgían los conocimientos. Hoy día los conocimientos surgen de muchas fuentes distintas y son conocimientos válidos, no quiero decir, son probablemente conocimientos de carácter distinto, pero todos ellos con validez. Por ejemplo, algo que comentaba Alvin, futurólogo, decía que durante el comienzo de las computadoras personales, muy poca gente fue a estudiar computación. Hubo un contagio o por lo menos una transmisión de conocimientos prácticos de persona a persona. Él calculó que en poco tiempo fueron 80 millones de personas que supieron cómo utilizar el teclado y los programas. Quiere decir que era una fuente de conocimiento práctico válido. Nuestros jóvenes y nosotros mismos estamos sometidos a una fuente plural de datos, con lo cual se desdibuja la figura. Yo creo que igual eso se puede corregir, porque es una impresión mayor a la realidad. Yo creo que todavía la figura de los padres y la figura del docente siguen siendo sumamente relevantes, porque hay un tipo de aprendizaje que no pasa por contenidos, sino que pasa por la vinculación humana. Hasta me atrevo a decir una cosa, lo digo casi en forma extrema, yo creo que todo tipo de educación verdaderamente personal sucede en el contacto con otra persona, no puede suceder solo por la lectura, hay algo más. O por un monitor. Claro, es un compromiso más fuerte. Le cito a otra filósofa, una filósofa judía también, Simone Weil, que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Ella decía que la verdad no siempre es reconocida como tal. Por lo tanto, es muy importante la vinculación afectiva, porque algunas personas aceptarán la verdad por quien la dice, después la entenderán, pero la primera adhesión se dará por esa vinculación personal. Me parece extraordinario y creo que se aplica claramente al caso de papá y mamá y además de un maestro, una maestra, un docente que se vinculan con sus alumnos. Usted viene de la filosofía, así que voy a decir una obviedad. Decían los pensadores, somos discípulos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Decían los discípulos de Jesús de Nazaret al que llamaban rabí, maestro, como un título honorífico. En la Argentina, por citar el mundo de la salud solamente, los médicos dicen, soy discípulo de Alfredo Lanari, trabajé con los hermanos Finocchieto, he sido discípulo de René Favaloro, psiquiatras como Goldenberg, por citar algunos de los. Y lo que más subrayan en el tiempo no es tanto el carácter informativo con su maestro, sino de toda la vertiente formativa de tener un ascendiente en el cual referenciarse. Le pregunto, ¿cómo se hace para educar con valores con la ausencia de maestros superiores y con la ausencia de modelos a seguir? Casi me dio la respuesta de la pregunta, lo cual no sería justo, porque de hecho la transmisión de valores pasa exclusivamente por la persona. Hay una persona que los irradia, solo así se aprenden. Se aprenden porque atraen. El valor no es... Muchas veces la gente dice hay que inculcar valores y a mí me hace ruido esta palabra, porque inculcar hace pensar algo de violencia, como si fueran clavos que uno va clavando en la cabeza de la gente. Un valor se irradia, es un tipo de conducta, una actitud frente a los demás, frente a la dificultad, que se transmite de manera vivencial. Por eso el maestro está... A veces hay maestros visibles, otras veces hay maestros no famosos y sin embargo que con sus actitudes marcaron algo. Yo recuerdo, no sé si tengo tiempo para un episodio. Recuerdo haber acompañado a una chica que había entrado a trabajar en mi casa, la había buscado en uno de estos lugares, bolsa de trabajo de la parroquia, y hablando con ella, me pareció muy chica, me dijo que no había terminado el primario. Entonces le pregunté, bueno, finalmente llegué a la conclusión que acababa de dejar la escuela. Entonces fui a hablar a su escuela, le pedí que la reincorporaran, la preparé para un examen de lengua y matemática y historia. Logró, por suerte, pasar este examen y me invitó a la fiesta. Y ahí me di cuenta de persona cuyo nombre no recuerdo, que para sus alumnos de una escuela
sumamente carenciada en el conurbano bonaerense, la zona norte, cerca de una villa. Esos maestros, esa directora, eran realmente referentes, porque se habían dedicado a sus chicos, eran gente que los quería, que no solamente le enseñaba, sino que les había sentido, les había hecho percibir claramente que ellos, los chicos, eran importantes para el maestro, la maestra. Ellos enseñaron valores, enseñan, porque todavía están ahí, con su actitud personal. Así que yo creo que es imposible una educación en valores que no pase por las personas. Por eso, a pesar de que por ahí no puedo indicar con un dedo a un maestro, sí, yo sí, mi maestro sí es Emilio Comar, así que lo puedo decir con todas las letras. Pero hay otros que por ahí no se prenden tanto, consideran que en esta época de verdades débiles ya no hay maestros. Sin embargo, cuando uno va a lo fuerte de su propia estructura intelectual o de su corazón, van a descubrir que hay personas fundamentales que han sido por lo menos el catalizador de ese valor que ahí arraigó, ¿no? Hay un viejo refrán en Medio Oriente que decía mi padre con frecuencia: el que no tiene un viejo, que se compre uno. Viejo por maestro, por la ancianitura. ¿Usted considera que esta inversión en las jerarquías, esta dictadura del estudiantado, desde mí, es una opinión personal, subordinando a los profesores, a los mayores, a ciertos caprichos, a ciertas incoherencias, a lo hormonal de la adolescencia, son situaciones aisladas o que responden a un modelo de caotización, rupturista, de manipulación? Yo creo que estos fenómenos pueden surgir por razones distintas. Por ejemplo, puede haber un momento de crisis auténtica donde ciertos contenidos o el trato, etcétera, realmente no responden a necesidades humanas, y en ese caso la rebeldía es un deseo de justicia. En ese caso yo admito eso. En otros casos, en cambio, repito, probablemente en un panorama de debilidad, de certeza, donde nadie se atreve a defender nada porque nada resulta demasiado claro, el grupo, la masa, es decir, no el estudiante aislado que no haría nada, sino la muchedumbre, puede verse sometida a lo que es un juego de poder, es decir, algún hombre o mujer que experimentan su capacidad de liderar, y ese liderazgo ser utilizado en contra de la estructura. Y los estudiantes en eso siguen. Usted vaya a ver quiénes son los que mueven a los estudiantes. ¿Cuántos son? ¿De cuánto surge la iniciativa? Poquitos. Por eso, ese es el tema. Entonces yo distinguiría la relación del alumno singularmente tomado con su maestro. Es difícil que llegue a ese grado de destrucción, porque el ser humano en su fase de juvenil necesita, aunque sea tener a alguien a quien preguntarle, aunque sea de manera dura, porque los alumnos, yo durante 17 años enseñé en el secundario, le hablo de ese periodo, ¿no? Los chicos preguntan, necesitan preguntar y repreguntar. A ver si hay resistencia del otro lado, y a ver qué grado de autenticidad hay. Por ejemplo, me hacían preguntas respecto de la fe, porque yo enseñé en un colegio que no era confesional, y ellos quedaban sorprendidos que yo, enseñando filosofía, que se supone que eso debería echar por la borda todo tipo de certeza sobrenatural, siguiera siendo creyente. Les resultaba imposible de admitir, curioso, y me bombardeaban de preguntas, porque querían ver qué había detrás. Y que yo tuviera otra edad respecto de ellos era una ventaja. Necesitaban a alguien que estuviera más adelantado en la vida, porque hay cosas que no dependen de lo nuevo. Si por ahí de computación sabían ellos, cualquiera sabe más que yo, quiero decir, pero de algunos aspectos de la existencia personal, la edad añade algo que no se puede comprar en ningún otro lado. Así que eso del viejo, sí, es una verdad, porque la vida va impregnando a la persona, le da una perspectiva para atrás y para adelante, que lo sitúa de una manera privilegiada en el medio de la existencia. Entonces son las cosas que tienen fecha de vencimiento las que nosotros puede ser que no tengamos, las otras sí.